Todos tenemos una historia que debe ser contada. Quizás guardemos un secreto del que nadie sabe. A veces hablamos con la almohada, pero ella no responde. La verdad está ahí afuera, aunque a veces se esconde. Historias de la ciudad, del país, del mundo, vividas en casi 50 años de periodismo. Papá, cuéntame otra vez. Respuestas y testimonios. Carlos Luján del Valle. Diego Gastón del Valle. Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. ¿Está mostrando la estación? Sí. Qué fenómeno. El andén. Es un fenómeno esto. Venían los aquí pasó trenes, venían los trenes. Toda la historia de Pergamino. Cuando veo el puente aquel, el famoso puente de fierro, como lo decimos, da ganas de llorar. Lo que era a esta hora, había 3, 4 trenes que iban, volvían, iban a Buenos Aires, iban a Rosario, y la gente era tan distinta. Llegaban los maquinistas, llegaban los foguistas. Había gente que venía todos los días a la estación a ver quién viajaba. Al estilo de otro tiempo, donde la gente de los barrios era un poquito chusma, ¿viste? Y con ese estilo le daban vida a una ciudad y principalmente a la estación del ferrocarril, cosa que ocurre en toda la Argentina, todavía sigue ocurriendo en algunos lugares donde el ferrocarril existe. Pero la gente de antes era distinta, tenía otro sabor, era mucho más casera. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de boxeo. Pero antes, ahí hay otro puente. Sí. Ese era para ir al otro andén, ¿no? El andén de enfrente. El puentecito aquel. Sí, los trenes principales venían por esta vía, la que da justamente a la estación misma, a la parte de material, o a lo que significa de alguna forma también en los aleros, etcétera, etcétera. Los trenes que venían de afuera, a veces había de un lado y del otro, eran como si fueran de menor cuantía. Los trenes importantes venían acá, de este lado. En el otro lado pasaban trenes, pero con otro tamaño peso. Pero cuando el tren de recordar lo que pasó por Pergamino pasaron grandes figuras, entre ellas Juan Domingo Perón. Perón pasó por la estación acá y lo habían anunciado que iba a pasar a las 10:25. Y había poca gente porque en vez de pasar a las 10:25 pasó a las 9:25. Era la época en que Perón estaba en todo su esplendor. Después pasó el almirante, el general Lanusse, pero el hecho más fantástico, me contaba mi viejo, era cuando el famoso Viernes Escardula, el peor mentiroso que existió en Argentina, había descubierto, un tipo de venado tuerto que cuidaba caballos, había descubierto aquí a 20 kilómetros, cerca de La Botija, que el rey Sobremonte había dejado enterrado un tesoro. El famoso tesoro de Sobremonte. Con eso se escribieron historias, con eso había 2 páginas por día para el diario La Nación, porque era la noria revelante de todo, y era un mentiroso. De ahí el dicho, sos más mentiroso que Escardula. Vos te dicen Escardula. Escardula llegó a ser famosísimo justamente por eso. Y se murió en San Luis, donde era oriundo él, cuidando caballos. Ese era el oficio de él. Qué lindo macaneado. Bueno, cuando pasó que lo traían preso de Buenos Aires para el lado de Venado Tuerto, mi viejo dice que había una multitud tan grande que superó todas las expectativas. Mirá lo que sería Viernes Escardula. Viernes Escardula. Hay muchos Viernes Escardula dando vuelta en Pergamino todavía. No, acá tenemos un montón. Tendríamos que hacer la lista algún día y publicarla. Y hacer lo que hacen los periodistas inteligentes. Si pagás, no salís, quedate tranquilo. Mejor dicho, al revés. Sí. Si no pagás, salís escrachado. Pero son cosas de otro tiempo. Estamos hablando ahora y vamos a hablar del tema de Loyola, ¿no? Sí, de boxeo. Para hablar de los trenes ya habrá otra oportunidad porque has recorrido el mundo, has viajado en trenes, hemos viajado en trenes, algo que no vamos a ver, parece que nunca en la República Argentina. Esos trenes que se ven en Europa, incluso hace 30 años atrás, estamos atrasados 30 años y van a pasar 30 años y da la sensación de que vamos a seguir igual. Mirá lo que es esto. Sí.
así es el eso duele. Para el Socorro, por ejemplo, la estación era una fiesta. Ahora es una especie de esos museos transitorios que ponen y después ni siquiera existen como museos. O sea, no tiene vigencia el tiempo de antes porque no se puede volver al ayer. Esa es la verdad, la única verdad es que no se puede volver al ayer. Lo que sí es una fiesta es venir al Mitre a tomar un café y a recorrer nostálgicamente esta estación, que de alguna manera es un museo por sí solo, ¿no? Andar por acá. Pero en fin. Se le ocurre que uno tiene todos sus amigos aquí para colmo, porque acá viene gente de 50, de 40, de 60, de 80, y todos ellos nos conocemos y los reconocemos entre nosotros. Por eso que es una de saludar, de pararse en la mesa, hablar, evocar tiempos pasados. Vamos a hablar de Loyola. Vamos a hablar de Loyola. Carlos Luján del Valle, Diego Gastón del Valle. Papá, cuéntame otra vez. Historias de la ciudad, del país, del mundo, vividas en casi 50 años de periodismo. Respuestas y testimonios. Papá, cuéntame otra vez. Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Papá, cuéntame otra vez. Es presentado por OCE, Servicios de Confianza. División Seguridad Privada. En cumpleaños, casamientos, espectáculos y eventos en general. OCE, Servicios de Confianza. La mejor fórmula para estar seguro. Alerta Simple. Ahora podés denunciar a través de WhatsApp infracciones por mal estacionamiento. Agenda 2477-665775. ¿Cómo denunciar? Envía una foto que muestre claramente la infracción y otra de la patente. Un operador responderá a la brevedad. Alerta Simple. Con la participación de todos, mejoramos el tránsito. Se están cumpliendo 50 años de la trágica desaparición de Rubén Loyola. Pero ¿quién era Rubén Loyola? Rubén Loyola había venido de Venado Tuerto. Había venido de la mano de un eximio hombre como no solamente deportista, Ernesto Piracini, sino también como dirigente. Era presidente de Gente de Box. Y él lo acercó a Rubén Loyola Pergamino en una época esplendorosa del deporte, en ese sentido, no solamente en el boxeo, sino que en los años 70 Pergamino vivió una elocuente forma de tener un potencial deportivo. En el básquetbol teníamos lo mejor, en el fútbol los partidos llenaban las canchas de una manera insólita con jugadores que sobraban, pero buenos jugadores. Apareció Lucini, había tantas cosas en ese tiempo que esto le puso un poquito más de sal todavía a esta cuestión que era el boxeo. Y Rubén Loyola se ganó la gente. El día que naciste vos, 12 de febrero del 74. Claro, a Rubén le ocurren este tipo de cosas, o sea, la noche trágica, 2 días después. Me contaba mamá que estaban escuchando la radio que transmitíamos nosotros con Carlito Bonet y Gastón Calvelo. Estaba en la clínica escuchando la radio y 48 después vino el desenlace. Bien, esto es en el Club Argentino. La pelea trágica de Rubén Loyola es en el Club Argentino. Exacto. Calle Rivadavia. Calle Rivadavia. Es tan inolvidable aquello que a 50 años me parece que estoy viviendo los momentos culminantes de la pelea. Rubén arrancó con todo porque tenía un estilo muy combativo, que no estaba exento de técnica. Se había ido a preparar la Luna Park porque la ambición de él es llegar a ser una gran figura internacional. Tenía las condiciones. Tenía las condiciones. Pero tenía todas las condiciones. Porque en esa época estaba Flores Burlón, pero la figura en Pergamino era Rubén Loyola hasta ese momento. El ídolo era él, no era Flores Burlón. El gran ídolo, cosas que pasan. Hizo 2 peleas en aquella época en la usina, la ex usina, en la calle Italia y 11 de septiembre. Se hacían boxeo también, o sea, se hacía boxeo. Y de la mano de los diáconos, que era un gran profesor, un gran tipo, y Alberto Mustafa se hicieron grandes peleas. Allí hubo 2 confrontaciones, una a favor de Loyola y la otra
a favor de la pelea que realmente terminó incluso con el nocaut de Loyola. Le ganaban por nocaut. Las dos peleas se definían de una manera maravillosa. José Araujo se llamaba, un porteño que tenía una pintita de señorito bárbaro, desde una piña que reventaba. Después de todo eso, que es anecdótico también, llega un momento que Loyola dice: me voy a Buenos Aires. Y se fue a Buenos Aires y se empezó a preparar el Luna Park. Hay mucha fantasía cuando se dice: el problema vino porque estuvo guanteando con Loyola, el otro Loyola, que se llamaba como él, con Buenavena, con Caliente, escuchó cada cosa. Pero la verdad que lo que ocurrió fue simplemente porque se le escapó de las manos al director técnico. Santos Zacarías, uno de los, por lo menos, no brillante, pero más conocido que había traído Luna para acá a la ciudad de Pergamino. Empieza la pelea, completo el estadio de Argentino. Rubén se manda 5 rounds espectaculares y llevaba 2 puntos de ventaja cuando llegamos al 6º round. ¿Qué ocurre? En el 7º round, Roque Roldán, que era un veterano, que era un leñador, digamos así, porque era de la zona del norte de la República Argentina, empieza a golpearlo fuertemente y le da 3 o 4 tundas que lo perjudicaron mucho, lo llevaron sobre las sogas. En uno de esos trajines, él se arrima a una de las sogas, antes de esto que estoy comentando, en el round anterior, en el 5º round, se arrima a la soga y como era tan íntimo conmigo y con Calvelo y con Bonet, me cierra un ojo. No lo voy a olvidar nunca más esto que estaba pasando, esto que ocurrió. Cuando llegan los 2 últimos rounds... Como diciendo, estoy bien, ¿no? Fue en complicidad con ustedes. Pero hasta ese momento estaba bien, porque venía ganando la pelea con 2 puntos de ventaja. Pero el boxeo tiene eso, de la noche a la mañana, una mano, de un golpe a otro, te cambia la historia. Y hay un golpe que lo perjudica, que lo nubila, y a partir de allí comienza a correrlo por todo el ring, a pegarle a Roque Roldán. Y entre nosotros, que estamos agazapados transmitiendo la pelea, ya en el 7º round empezamos a pegar: paren la pelea, lo están matando, paren la pelea. Se dieron cuenta todos, menos el director técnico. El público estaba entusiasmado, hasta el punto que cuando termina la pelea, con Rubén Loyola llorando, impotente él, Roque Roldán levanta los brazos y el público de Pergamino, cosa que no voy a perdonar jamás, se levanta para aplaudirlo a Roque Roldán, y por allí hubo algún silbido para Loyola también porque lloraba. Y después lloramos todos. Se fue a la clínica impensadamente, porque no pensó nadie que iba a ocurrir esto. Lo llevan a la clínica porque se desvanece en el ring. A 2 cuadras, clínica Pergamino primero. A 2 cuadras. Al día siguiente, cuando me levanto, me llaman de la opinión y me dicen: Carlos, tenés que ir a Junín porque a Rubén lo llevaron a Junín para que lo atienda el único neurocirujano que había en la zona, porque Pergamino no tenía neurocirujano, hasta que vino el chico Caldentey, que después superó esto. Pero ya era tarde. Cuando llego allá con Oscar Reisi, aquel recordado fotógrafo que tenía el diario La Opinión y Semanario El Tiempo, nos encontramos con Rubén Loyola en la cama. Se movían los brazos, así estaba en coma. Me dice Saldaña: está en coma. Me dice Oscar Reisi: ¿hacemos foto? No, querido, vamos. No hicimos foto y nos vinimos. Pero en el interín, Saldaña nos contó la historia de todo esto. Llega un momento que te golpean tanto que empiezan a aparecer pequeños globitos de sangre de cerebro, que después, si no se los opera a tiempo porque hay desvanecimiento y todos los etcétera posibles, los encontramos con que no hay solución. Y Saldaña me dice, esto me lo dijo textualmente, esto está en todas las revistas del país, me dice Saldaña: lo tenía que haber traído inmediatamente, situaciones así, no haberlo dejado esa noche allá en la ciudad de Pergamino, sino inmediatamente cuando lo trajeron al día siguiente, ya era casi, diríamos, tarde. Para este tipo de cosas ocurren y van a seguir ocurriendo cosas si no de alguna manera se humaniza un poco más el boxeo, porque me contaron realmente cómo fueron los últimos rounds. Todo esto dicho por un profesional extraordinario. Y así ocurrió la historia, y así se nos fue Rubén Loyola,
yo lo voy a recordar de por vida. A 50 años lo recuerdo como si fuera hoy. Me parece que me está cerrando el ojo. Me parece que Gastón Calvero desesperado golpea sobre el ring. Me parece que Carlito Bonet casi llorando se pone a pensar si es que estaba pensando o estaba de alguna manera emocionalmente dándose cuenta que a nuestro querido Rubén Loyola se lo estaba llevando a la realidad, esta realidad trágica de la que se cumplen 50 años. Un error tras otro, digamos. El árbitro que tendría que haber parado la pelea, desde el rincón de Rubén Loyola tendrían que haber tirado la toalla y después llevarlo a pasar la noche a la clínica Pergamino cuando tendría que haber ido directamente a Junín. O sea... Hay una sucesión de hechos, todos acaecidos en un rato, porque no estaba preparada la gente, ni se dieron cuenta tampoco los médicos de lo que estaba pasando. De la gravedad. De la gravedad. Hasta que se descompone después, si no lo encontraban cuando hacen todos los estudios, se encuentran con que acá no se podía hacer absolutamente nada. Entonces hubo la orden de llevarlo a Junín. Te insisto, Sardaña me dijo, demoraron demasiado, lo podían haber traído, aunque de todas maneras la situación era bastante trágica, por cierto. Por cierto, también observa mucho boxeo por televisión, principalmente de Estados Unidos, donde se ha humanizado mucho más el boxeo. Antes te masacraban arriba del ring y hubo muchas muertes. Ahora, si observas bien, apenas uno de los boxeadores, uno de los contendientes, aunque sea el mejor de los dos sobre el ring, no puede responder los golpes, un golpe, 2 golpes, 5 golpes, te agacha, te pegan, te vuelven a pegar y vos no respondés a los golpes, aparece el árbitro, levanta los brazos, se mete en el medio y esto se terminó. Allá, aquella noche, algo parecido hubiera ocurrido, no estaríamos hablando de este tema ante la muerte de Rubén Loyola hace 50 años. Pero después de eso, vos dijiste, no relato más boxeo. No duró mucho, ¿no? Porque al tiempo volviste a relatar. Cuando llegué tan tocado de Junín, que cuando hago la nota para La Opinión, que Oscar Reisi quería hacer la foto, le dije que no, escribo y termino la nota diciendo no transmitiré nunca más boxeo. Alguno después, por la calle, me dijo, sos un mentiroso porque volviste al boxeo. Lo que pasa es que tenía un amigo en Buenos Aires, Ricardo Arias, me entusiasmó porque sabía que era redactor de boxeo, era el redactor de Radio Splendid y me invita a ser comentarista de la pelea Monzón Valdés. Así me encontré con uno de los amigos que perdí muy joven también, apenas 50 años tenía cuando se me fue Ricardo, y las cosas de la vuelta de la vida. Lamentablemente volví a transmitir boxeo, hice bien, porque creo que de alguna manera tengo un sentido humanitario mucho más fuerte que algunos que piensan que hay que masacrar a la gente arriba del ring, sin pensar simplemente que esto es una actividad más y no tiene que ser de ninguna manera lo que cause algún accidente y alguna muerte. Esa es otra historia, la de Monzón Valdés, que vamos a contar en cualquier momento, acá en la cámara, ¿no? Sí, la de Monzón Valdés tiene una historia alrededor de lo que fue todo esto. Le voy a contar una cosa simple. Monzón estaba concentrado en San Remo, pegadito a 50 kilómetros de la ciudad, o mejor dicho, del Principado, de Mónaco. Y se iban a entrenar allá con los muchachos. Y había una de las chicas, la hermana de Alain Delon, o la esposa de Alain Delon, era esposa de Alain Delon, que visitaba siempre la delegación de Argentina porque se enamoraba muy prontamente de los boxeadores. Y se había enamorado de algunos de la delegación. Y cuando llegaba la hermanita, la esposa de Alain Delon, todos decían, ahí viene alias segundo tiempo. ¿Y a qué se debe esto? Simplemente a que por lo menos en aquel tiempo los franceses, había mucho perfume, pero vos tapaba el perfume alguna disidencia que tenían con la mugre que tenían encima. Esto pasaba, aunque parezca mentira, esto es anecdótico, esto es historia, esto alguna vez allá por los años 1978. Tenía un hermano, Rubén Loyola, menor, ahí estamos viendo una foto, que llegó a Pergamino para boxear también, ¿no? Una vez que fallece Rubén. Sí, un hermano menor. Llegó a Pergamino para boxear y después que yo había anunciado que no relataba más boxeo, él viene a pelear a Pergamino y fue una de las cosas que me confundieron tanto. Y digo, yo voy a dejar mi profesión y resulta que el hermano del chico muerto me está abriendo los ojos diciéndome, ¿qué es lo que estás haciendo, Carlos? Algo de eso pasó en Pergamino
la historia sigue, pero lamentablemente no se puede volver a hacer. Rubén Loyola era la momia blanca y Flores Burlón, que con el tiempo, pasados los años, pasó a ser la gran figura del Pergamino, aunque era uruguayo, pero es Pergamino, era la momia negra, ¿no? Momia blanca y momia negra, eran íntimos amigos. Nosotros teníamos en la calle Belgrano 822 un pasillo delante de nuestra casa. Y Rubén Loyola vivía con José María Flores Burlón se conocía Infantería, en la calle Belgrano, a media cuadra de casa. Donde está la casa Ruiz Moreno, enorme. Exacto. En ese lugar Vivían ahí. vivían los dos porque ella era Mono, que era presidente de Racing y comisario, y había dado la posibilidad de que los dos habitaran ese lugar. Entonces toda la mañana cuando pasaban por la puerta de casa estaban Carly y Nani, que tenían 3 y 4 o 5 años más que vos no habías nacido todavía, y amagaban. Uno era la momia negra, que era Flores, el otro la momia blanca, que era Rubén Loyola, y jugaban con tus hermanos. Esa fue parte de la historia también, por eso el aspecto. 50 años pasaron de aquella trágica noche. Peleaba Rubén Loyola, tu amigo, al que conociste ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde se hicieron amigos? Bueno, con Loyola nos conocimos en el año 71, yo peleé con él allá en Venado Tuerto. Porque él era de allá. Él era allá de Venado Tuerto, una pelea que empatamos allá en la casa de él. Y después hicimos una revancha acá en la usina en el año 73. Me ganó por punto. Entonces que quedó una amistad con él porque yo después vine a vivir acá al cuerpo de infantería y vivíamos juntos acá porque él estaba ahí, paraba ahí en la policía. Y claro, él era ya todo un pergaminense también como vos. Cuerpo de infantería estaba en calle Belgrano, entre Italia y 9 de julio. Donde está la casa de los Ruiz Moreno ahora. Y ahí se hicieron amigos, dormían en la misma habitación juntos. Claro, sí, 19 años tenían. 19. No menos, 18. Y ahí conocimos a la familia del Valle, que eran chiquitos en esa época. Sí, vivíamos pegados a la infantería. Claro, ahí está, sí. Mis hermanos, Nani y Carly, les pusieron a ustedes, porque pasaban todos los días, la momia negra, que eras vos, y la momia blanca, que era Rubén Loyola. Rubén. Y ahí hacían una especie de, a la pasada, ¿no? Sí, sí. Unos mini combates de la vereda. Sí, sí. Tipo exhibición. Bueno, y esa amistad, esa rivalidad arriba del ring se transformó en una amistad. Sí, que duró siempre, bueno, hasta que pasó el accidente ese, pero Rubén siempre está presente. Siempre que cuando encontramos gente de esa época, siempre nos acordamos de eso. Vos hablas de un accidente, ¿es algo por ahí que se podría haber evitado? ¿Te acordás de esa pelea? ¿Te acordás de esa noche en el club argentino? Sí, yo me acuerdo que la pelea estaba a favor, estaba pegando un montón Rubén Loyola, pero después no sé, hubo como una descompensación en él físicamente, como un decaimiento, ¿viste? Y después pasó eso, como que se desmayó cuando bajaba del ring, lo pusieron en una camilla y en los vestuarios y de ahí no despertó más. Ahí quedó. Lo llevaron a Purín y todo, pero no se pudo hacer más nada. ¿Vos te acordás de la pelea? ¿Sentías que tenían que parar la pelea? ¿Te quedan imágenes, recuerdos que deben estar en tu cabeza siempre? Porque fue una noche terrible. La verdad que no sé si pararla, pero lo que pasa es que fue una cosa tan de golpe que no. Yo lo único que puedo llegar a decirte ahora es que en esa época hubiese estado, bueno, la parte médica, que acá no había, que hubo que llevarlo a Junín, hoy Pergamino en esa parte de medicina ha levantado un montón, ¿viste? Yo pienso que por ahí las cosas que hay ahora, en aquella época no había, ¿viste? Rubén se había ido también a Buenos Aires porque estaba haciendo entrenamientos en el Luna Park en esa época. Claro, sí, esta vivía en Buenos Aires, venía cada un tanto, 15, 20 días venía, estaba acá con nosotros en infantería, estamos juntos, comíamos asado, lo que sea, y después volvía ya a estrenar, yo estaba allá prácticamente. ¿Y cómo era Rubén como amigo? ¿Cómo eran ustedes? Esa amistad, él te hablaba de sus sueños, de llegar a ser campeón mundial, como lo soñaste vos también. Sí, tocamos todos los temas, tomarse revancha con alguno que no haya ganado.
dar la oportunidad de pelear con otro, y por ahí pelea media justa, ¿viste? Salir de la duda esa de pelea, ¿viste? Para que quedara claro que uno era mejor, ¿viste? Eran muy chicos y tenían toda una vida, todo un futuro por delante. Sí, porque lo que pasa es que nosotros a esa edad, a ver, lo habíamos jugado muchas cosas, atrás quedaron por el boxeo. Yo me vine de Uruguay, yo dejé familia, dejé todo por el boxeo. Y Rubén igual. Dejó Venado Tuerto. ¿Y por qué buscaban Pergamino, los dos? Y porque a él se le dio la oportunidad acá en Pergamino, como a mí también después, que me fui a parar ahí al cuerpo de infantería, ¿viste? Después me consiguieron un trabajo, una herrería de obra acá en Caniglia hermano, que estaba en calle 25 de Mayo. Empecé a trabajar ahí y ahí de esa forma fui quedándome más tiempo, porque yo al principio cada 15 días me iba porque aparte que era muy chico y extrañaba mucho. Y con el trabajo ya me fue cortando cachito. Cada vez más tarde empecé a irme a Uruguay. ¿Cuál era el fuerte de él como boxeador? ¿Te acordás? ¿Vos lo admirabas como amigo, también como deportista? ¿Cuáles eran las características de él arriba del ring? ¿Cómo te podría decir? No porque sé. lo habrás padecido también, ¿no? Y él te habrá padecido a vos arriba del ring. Sí. Y él era como un aguerrido, más peleador que boxeador, ¿viste? Aparte para la categoría era grande, tenía brazo largo y eso. Entonces no servía mucho a los dos, porque yo también para la categoría era grande también. Y esa foto que estamos viendo ahí, ¿dónde es? Está Mustafa, el Pocho, estás vos y está él. ¿Eso fue en la usina? Eso fue en la usina, sí. Creo que fue una pelea, cuando estaba para dar el fallo a la pelea. Esa te la ganó por puntos. Por punto, sí. ¿Y terminó esa pelea, por ejemplo, y se fueron los dos a dormir juntos a la infantería? Sí, seguíamos juntos, sí. ¿Eran amigos? Aparte había mucha policía así de particular ahí, que bueno, no íbamos con ellos aparte. ¿Pasa algo arriba del ring cuando tenés que boxear con un amigo con el que compartís hasta la misma habitación y que querés? O sea, vas a tirar un golpe y decís, no le puedo pegar tanto, o algo por el estilo. ¿Qué pasa ¿qué pasaba en vos cuando tenías que pelear contra un amigo? Y ahí es como un trabajo, vos tenés que hacer lo tuyo y el otro también, así que, pero después todo tranquilo, ¿viste? Todo normal. Problema, o sea, subían al ring y a darse. Y después seguía con sí, porque aparte nos entrenábamos juntos, hacíamos guantes juntos, ¿viste? Entonces, ya estaba. Bueno, 50 años pasaron de aquella noche. ¿Te viene cada tanto a la mente escenas, imágenes de aquella noche? ¿O imágenes de él, recuerdos con él? Pensaría, qué época hubiese sido si él tuviese en este momento no ya estaría grande para boxear, pero una época linda hubiese sido. Después del accidente que pasó, ¿viste? Si no hubiese pasado eso, hubiese sido un gran boxeador. Un boxeador hubiese hecho una buena campaña, como todo. Y hubiesen sido seguramente grandes amigos como lo fueron. Y seguramente... Sí, seguíamos igual, sí. Éramos chicos, ¿viste? Es una cosa que no se puede destruir eso, ¿viste? Cuando porque comparte mucho. Vos vas a pelear con aquel, entonces un consejo, ¿viste? Todo. Estaría sentado compartiendo cafés en una mesa. Yo pienso que sí. Y capaz que está sentado acá con nosotros. Sí, capaz. Rubén Loyola. Por ahí va una silla, no hay nada. Más allá de lo que fue esa noche, yo creo que Pergamino siempre lo siguió recordando porque era un buen tipo, como vos, y se hizo querer. Sí, con sus cortos 19 años y su corto tiempo en Pergamino. Claro, sí. Todos lo recuerdan. Todos, sí, bien, sin problema. Bueno, chau, José. Bueno, nos estamos viendo. Chau. Acá vamos a estar nuevamente la próxima semana con mucho más de Papá Cuéntame Otra Vez en el 4, el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos.